Hablábamos con Agustín de la importancia de tener una mirada integral sobre la salud humana, sobre todo en momentos que suceden hechos disruptivos o fragmentarios, que generan pérdidas. Las personas que trabajamos en salud, sobre todo, debemos acompañar en estas situaciones y asumir el compromiso de generar encuentros, ¿no? Encuentros de reconstrucción, encuentros con los otros, encuentros con uno mismo, encuentro entre las disciplinas, para que se establezca un diálogo franco, sincero, de intercambio, solidario, y que nos permita un tránsito más pleno en nuestra existencia. Por eso pensaba que tanto podemos compartir entre la psicología y la atención plena, la conciencia plena. ¿No es cierto, Agustín? Total, Marian, la verdad que cuando te escuchaba pensaba o se me venía la imagen de un ser que para mí es una gran inspiración, sobre todo en las prácticas quizás de mindfulness, de atención plena, que es el Dalai Lama, ¿no? Y en esto que vos decías de la integración, para mí es uno de los grandes ejemplos que desde su altruismo tuvo muchas conversaciones. Fue una de los primeros líderes, inclusive religiosos, que tuvo un gran acercamiento a la ciencia moderna, ¿no? Como son muchas investigaciones que se hicieron en Harvard, en Massachusetts, en muchos institutos, y es como que abrió esta puerta para que no es lo que practica tal religión, lo que practica tal otro, lo que estudia la ciencia. Estamos todos unidos en esta humanidad y en lo que nos puede servir. Entonces, como se me venía mucho la imagen de él en su altruismo y en esto de unir, ¿no? Porque vemos como las cosas por separado. Tenemos como esto de segmentar, y somos seres integrales, desde lo espiritual hasta lo un poco más técnico o académico. Así que sí. Justamente vos nombrabas lo espiritual, y desde la corriente logoterapéutica, Víctor Frank fue el que un poco aportó el concepto de lo espiritual a la psicología, ¿no? Estábamos en el plano de la mente y el cuerpo, pero nadie había hablado de lo espiritual como una dimensión propia del ser humano. Y muchas personas interpretaron que en esa espiritualidad se podía establecer un paralelismo, o había lugar para lo religioso, y claro que lo hay, pero no solo, ¿no? También es lo espiritual, por lo menos para la logoterapia, y creo que lo entendemos del mismo modo, todo aquello que trasciende el límite de uno mismo. Total, y el límite del entendimiento de uno mismo, de la comprensión de uno mismo y del ego, del yo, ¿no? Que es simplemente una valorización de nosotros y de la vida. Todo lo que trasciende eso no es que no está, sino que muchas veces no tenemos las herramientas para generar conciencia de ello, pero en realidad está. Por eso yo creo que somos seres espirituales. Ahora, quizás tendríamos que ver qué es la espiritualidad, la religión y distintas concepciones como para ver si en la práctica estamos tomando conciencia de que somos espirituales, religiosos, o una falta de religión, o lo que fuere, ¿no? Ese es un poco mi concepto. Es todo Justamente. lo que no podemos explicar también desde la mente o desde la experiencia. ¿Y Hay cómo, maestros cómo? como Julio Laya Sí. que habla del alma, ¿no? Como esa parte de alma donde es subjetivo, donde no podemos algunas cosas explicarlas, ¿no? Esa parte me parece que es la espiritualidad. Bien, ¿cómo podemos, desde tu disciplina, llegar a tener mayor conciencia de lo que somos, de quienes somos, ¿no? Porque creo que en esto compartimos la búsqueda a través del saber de cada uno, en un camino de aprendizaje y de autoconocimiento. ¿Cómo es desde la atención plena? Primero quiero, Marian, compartirte y a quienes nos vean que yo no fui meditador ni facilitador por toda mi vida, no nací en un contexto oriental, ni tampoco en un contexto de práctica, o sea que
estamos iguales, digamos, ¿no? A Sí. quien nos escuche, que nunca, no tiene ni idea lo que es la atención plena, ¿no? O el Ujú. mindfulness. Eh, yo llegué a la práctica después de varios sufrimientos también en mi vida, algún accidente. Se dice que a veces llegamos a encontrarnos con otras partes de nuestro ser cuando sufrimos, ¿no? Cuando hay algún tipo de dolor. Y bueno, a mí me tocó eso. Y también a quienes nos escuchen quiero decirles que yo estaba muy cerrado en mis creencias en cuanto a lo que eran este tipo de prácticas de meditación. Primero desconocía totalmente, pero en ese desconocimiento no solo desconocía, sino que estaba totalmente cerrado. No quería que nadie me cuente del tema porque no era para mí. Entonces ahí cerraba lo primero que se empezó a dar cuando empecé coaching ontológico, que es otra disciplina muy interesante, que empezó a poder abrirme espacios donde yo creía que ese espacio no me iba a servir. Entonces, quien nos escuche, lo primero que digo es que la atención plena es una herramienta secular, ¿no? Primero es un trabajo para que podamos ser conscientes de nosotros o de nuestro entorno en sus amplitudes, ya sea nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, o las emociones, lo que piensa y las acciones de otras personas. La atención es como el puente que nos da la capacidad de ser conscientes de cualquiera de estas cosas. Y a mí me gusta siempre un ejemplo, porque a veces queda mucho en lo conceptual y no lo entendemos, no lo corporizamos. Si en este momento te preguntase o le preguntase a quien está viendo, ¿qué sentís en el dedo gordo del pie izquierdo? Y si por un ratito llevaras tu atención ahí, que puede haber hormigueo, puedes sentir el contacto con la media o con el calzado, no sé qué estás sintiendo en este momento en el dedo, María. El contacto con la media. Genial. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Yo también, el contacto con la media y algo de temperatura un poco más frío de lo normal o de los otros dedos. ¿Qué hicimos en este pequeño ejercicio? Lo que hicimos fue, a través de la capacidad atencional que tenemos los seres humanos, llevar la atención a un punto concreto y a través de eso somos conscientes de qué está pasando corporalmente, o sea, desde las sensaciones, desde la percepción, qué está pasando en ese dedo, ¿no? Entonces, tomamos conciencia de una dimensión, de una parte de nuestro cuerpo a través de haber llevado la atención. Esa es la práctica de mindfulness. ¿Cómo esto se practica? Como un deportista practica en el gimnasio la parte de fuerza y por ahí me estoy adelantando. ¿Sí? No, te quería preguntar, el focalizar sin duda que nos va a permitir establecer un mejor discernimiento, ¿no? Una diferenciación de aquello que nos está ocurriendo en el momento que nos está ocurriendo y todos los beneficios o todo el aporte que esto trae aparejado. ¿Me equivoco? ¿Es así? Totalmente. Nosotros decimos desde la práctica que el discernimiento principal, digamos, es lo que tiene que ver con la percepción directamente, percibir directamente qué pasa en el pie, en el dedo del pie, con lo que pensamos acerca del dedo del pie, poder empezar a discernir, a separar lo que es la experiencia directa a lo que es el pensar, conceptualizar, juzgar lo que está pasando en el dedo del pie. Entonces, ese discernimiento nos empieza a llevar a que no estemos tan tomados por la actividad mental y tengamos mayor percepción de la realidad tal y como es, como lo llamamos desde mindfulness, ¿no? Que a veces, por supuesto, siempre estamos interpretando la realidad cada vez que la vemos. Hay un punto en el cual todos interpretamos, si nos vamos al tecnicismo de la percepción, pero poder simplemente sentir el cuerpo en este caso y saber que es diferente a pensar sobre lo que está pasando en el cuerpo. Que cuando ya dije siento frío, no es lo mismo la palabra frío que el estar sintiendo el frío. Acá hay algo que se conecta con lo corporal y acá hay algo que tiene que ver más con lo mental. Empezar a discernir tendría que ver con esto, con empezar como a separar las experiencias. Ajá. Y abrir la conciencia, ¿no? Exactamente eso, para poder tener información sobre lo que nos está ocurriendo y con esa información ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Vos hablabas del pensar, del sentir, y la tercera pata es el actuar. Total. Cuando esto puede estar integrado, bueno, la situación fluye
¿no? Las emociones fluyen, el accionar fluye, los encuentros se dan, ¿no? La comunicación se plantea de un modo bien dialógico y con buen entendimiento. Ahora, cuando negamos alguna de nuestras partes, nos ocurre todo lo contrario. Que muchas veces no quiere decir inclusive quizás que para que nadie lo tome como que lo negamos conscientemente. Muchas veces tiene que ver con un proceso inconsciente de que no llevamos la atención a determinadas zonas, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a qué estamos pensando en el momento que estamos pensando. Claro, absolutamente. Y ¿no? Me encanta que vos hables del inconsciente y no sea yo, porque de esto se trata, de transgredir los límites y construir un saber nuevo, común, compartido, que es lo que nos va a permitir ese despliegue que decía en un comienzo. Hace unos días leía a un colega logoterapeuta que hablaba no del bienestar, sino del bien ser, ¿no? Y me encantó la separación que hacía, porque no solo se trata de estar. Para poder estar bien, tenemos que darle total despliegue a quienes somos, ¿no? A nuestro ser. Y este camino de la atención plena creo que da estos recursos, estas herramientas que tanto se complementan con el trabajo de la psicología, porque vos sabés que Frank planteaba que no estamos exentos de que nos ocurran cosas y que sean cosas negativas y que uno no elige, que se nos presentan y nos condicionan, ¿no? Entonces planteaba, no somos libres de condicionamientos, pero frente a esos condicionamientos tenemos la posibilidad de hacer uso de la mínima libertad humana, ¿no? Digo mínima porque es una libertad bastante acotada, pero tenemos la posibilidad de asumir una actitud frente a ello. Y para poder asumir una actitud diferente, nada mejor que tener contacto con aquello que nos ocurre, ¿no? Saber que nos está ocurriendo. Para ahí, en ese instante, en ese momento, poder otorgarle otro sentido a esa experiencia. Claro. Es la puerta, esa puerta que vos traes hacia la actitud que yo quiero elegir para relacionarme con cualquier fenómeno de la realidad. En el caso de Viktor Frankl habrá sido con lo que le tocó vivir en Auschwitz, pero necesito ser consciente. Porque si no soy consciente y no estoy atento a lo que está pasando en mi mente, por ejemplo, si no distingo que mi actitud es de rechazo, o mi actitud es de frustración, o es de resentimiento, o es de enojo, no lo puedo cambiar. Porque aquello que no vemos no lo podemos cambiar. Nosotros en mindfulness hay una cita en inglés que dice, you name it, you dame it. Si lo nombras, lo domas. O sea, en realidad si estoy tomando conciencia lo puedo cambiar. Puedo elegir qué actitud tomar ahora. Muchas veces no sé ni que existe una actitud con la cual estoy afrontando la vida. Exacto. Para nuestro campo es el poder poner en palabras, que es con lo que trabajamos los psicólogos, ¿no? Nombrar aquello que nos pasa una vez que podemos contactarnos con ello. Total. Lo que pasa que también muchas veces, y me ha pasado con alumnos, esto de nombrar, a veces hay determinadas corrientes o creencias que creen que para ser espiritual o para estar conectado con la vida no tiene que haber procesamiento mental. Y en realidad, muchos maestros inclusive, porque esto de ponerle un nombre ya tiene que haber un procesamiento mental, digamos, cognitivo. En realidad eso es todo lo contrario, como dice mi hermano en su libro, El cerebro dice basta. Utilizar la inteligencia humana, la capacidad que tenemos justamente de razonamiento, de cognición, para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Estoy enojado, estoy a nivel emocional, ¿no? O a nivel mental, la metacognición. Estamos usando una gran capacidad humana. La desperdiciamos si no la usamos, ¿no? Ahora, tampoco quiere decir que estemos todo el día haciendo elaboraciones mentales. Eso ya sería una parte un poco más disfuncional, claro. O neurótica, sí. ¿No? Claro, lo fundamental es poder llegar a eso que nos causa el malestar. Porque a veces sentimos
el malestar, pero no le podemos dar forma, no lo podemos nombrar, no lo podemos localizar, o no lo queremos ver, o tenemos distintos motivos inconscientes actuando que hacen que no lleguemos. Por lo tanto, tampoco pasar por la exigencia de tengo que poder, ¿no? Sino el reconocer lo mínimo que uno puede reconocer en ese momento. Estoy mal, me siento mal, incluso no sé por qué, ¿no? Es el primer paso como para empezar ese camino de pedir una mano, de pedir ayuda, de encontrarse con otro que nos ayude en este descubrimiento. Está buenísimo. Y cuando decías esto se me venía que lo que hablábamos un poco anteriormente, ¿no? Que tengamos la conciencia de que como seres humanos en la vida hay dolor y hay sufrimiento, que no está mal, no estamos fallados por ejemplo, no haber sabido cómo gestionar una emoción, por estar enojados, por estar cansados, por estar estresados, ansiosos. No está mal eso. Primero, es como la conciencia, es parte de la vida, del sistema nervioso que tenemos, de las emociones, del sistema límbico, etcétera, etcétera, un montón de condiciones y de la sociabilización, ¿no? Del aprendizaje. Eso por un lado, tener conciencia de eso, me parece fundamental. Sí, de la Por el propia otro, fragilidad, ¿no? de la propia vulnerabilidad humana. Exactamente, no somos imperfectos, digamos. Estamos completos y tenemos muchas capacidades hermosas, pero que a su vez en cómo está dispuesta nuestra vida, muchas veces eso se torna como imperfecto, ¿no? Y que de alguna forma ese tomar conciencia y el aceptar que el dolor es humano y que el sufrimiento hay que trabajarlo para que no esté, pero que en algún punto va a estar, nos puede ayudar a vivir un poco más livianos. Pero que no quiere decir que todo es feliz, porque también me encuentro mucho con esto, quizás algunas pseudociencias hoy, como el todo es feliz y todo está bien, y caer en un positivismo que quizás no es la vida misma. Entonces también eso nos lleva a esa conciencia, ¿no? Tal cual, sí, ni positivistas ni pesimistas, Claro. Sino seres esperanzados, ¿no? Claro. Que logren advertir que hay algo más allá para ver, para hacer, para transitar, para aprender, que siempre hay una experiencia nueva por venir y que podemos ser artífices, partiendo incluso desde el sufrimiento, porque es el modo de otorgarle un sentido a ese sufrimiento a veces inexplicable, ¿no? Y que no quiere decir que nos guste. ¿A quién le gusta sufrir? Todos en realidad tenemos seguramente una motivación de ser felices o de lo que cada uno quiera, ¿no? Del bienestar, el bien ser, lo que fuere, que sea el motivador de cada uno. Pero que todos en algún momento, eso es como una aspiración. Aspiramos a eso, pero la vida tiene vaivenes, ¿no? Y otra cosa que te iba a decir es esto de normalizar, que muchas veces normalizamos nuestros males, por otro lado, ¿no? O el sufrimiento. Yo lo veo mucho con los hábitos. Normalizamos cómo comemos, normalizamos cuánto descansamos o cuánto no. Normalizamos que hay que ser productivos en la vida, normalizamos discursos muchas veces que adquirimos de la sociedad o de la cultura, y eso también nos genera muchísimo sufrimiento. Por ejemplo, la sociedad del cansancio, como dice Bianchul, wow, es como... Yo me llevo muchas sorpresas hoy en día con lo que estamos durmiendo. Pero el problema no es lo que estamos durmiendo, es normalizar eso que está sucediendo con nosotros, ¿no? ¿Y cuánto cuesta establecer esa pausa, ese corte? ¿No? Quedar fuera tal vez, porque es lo que primero uno piensa, ¿no? No respondemos a lo que se espera o a las exigencias. Es establecer varias renuncias, en principio, desconociendo cuánto vamos a tener como retribución, ¿no? Cuántos beneficios vamos a obtener poniendo una pausa, diciendo basta, ¿no? Total.
Me gustó mucho esto que trajiste porque la actitud de renuncia es una actitud que se trabaja mucho en la práctica de mindfulness y en las prácticas más, bueno, proviene mucho de las prácticas orientales o contemplativas. Y para la actitud de renuncia necesita mucho coraje, ¿no? Porque a veces es esto, no sé qué voy a... creo que me estoy perdiendo algo del día no, pero mi cuerpo me está pidiendo descansar, sí, pero tengo que hacer tal o cual cosa y ahora si la mente de alguna forma me gana en las expectativas o en los resultados y me desconecto de lo que necesita el cuerpo, por ejemplo, siempre este ejemplo, ¿de qué necesito renunciar? En este caso quizás de la mente, ¿no? De lo que me dice la mente que tengo que, ¿no? Cumplir con determinado estándar o cumplir, etc. No quiere decir que de golpe todos dejemos de trabajar mañana, ¿no? Por supuesto que teniendo la conciencia de que también necesito, sí, tengo necesidades y para eso uno trabaja, etcétera, etcétera, o hace cosas sin caer en otras corrientes, pero tener la capacidad de renunciar es decir, bueno, hoy estoy necesitando esto corporalmente, por ejemplo, emocionalmente. Sí, permitiéndonos vivir de ese modo integrado que proponíamos. Que no nos gane una dimensión por sobre otra, que podamos ir sorteando cierto equilibrio tan difícil, pero al menos acercarnos a algo que nos permita ir estando cercanos a nosotros mismos, ¿no? Escuchándonos. Lo que pasa es que muchas veces el hablarlo, y inclusive yo cuando trabajo en coaching, ¿no? Las personas son conscientes de que una comida es dañina para su salud o que están descansando menos. Desde lo consciente somos, pero en el día a día después nos cuesta ese hábito, esa repetición conductual, digamos, ¿no? Y ahí es donde la pata de mindfulness, de la atención, puede ser como una luz, ¿no? Empezar a desmenuzar esos hábitos. Eso que pasa en automático, como ahora pasa en automático que sentimos el dedo gordo del pie izquierdo porque no le estamos prestando atención, y volvemos a prestar atención y ya no pasa en automático. Lo mismo podemos hacerlo con nuestras propias conductas, actitudes, emociones y pensamientos. Bien, ¿cómo lo hacemos en lo cotidiano? Porque la atención plena tiene prácticas que son formales, ¿no? Que se estudian, nos preparamos, y hay una formalidad propia para llevarlas a cabo. Pero también se implementa en lo cotidiano, tal vez con pequeñas acciones, pequeños gestos. ¿Qué me puedes contar? Eso es súper interesante, es como el ejemplo de recién, ¿no? Vuelvo al dedo gordo del pie izquierdo, sí. A ver cómo está. De paso que le demos un poco de importancia. Estamos dejando todo el cuerpo afuera, pero bueno. Esa es una práctica informal, le llamamos. ¿Por qué? Porque la estamos haciendo en una cotidianidad, ¿no? Estamos teniendo una charla y de golpe o podemos llevar la atención a donde querramos. Cómo está el pecho, o hacemos una pausa y chequeamos cómo estamos respirando. Le llamamos informal porque buscamos estar presentes, atentos a nosotros o a otros en una actividad de la vida cotidiana. A veces pueden ser las actividades más monótonas o aburridas, como, no sé, lavar los platos, ducharse o bañarse, de lavarse los dientes, correr o limpiar la casa. Sí, decías esto y se me ocurría el acto de la contemplación, ¿no? Que en la velocidad de lo cotidiano lo pasamos por alto, y cuántas veces tenemos a nuestro alcance la posibilidad de contemplar no solo personas cercanas a nuestros afectos, sino situaciones, momentos, paisajes que los damos por hecho, porque vamos apurados, porque vamos de un lugar a otro, porque tenemos que llegar, o estamos muy dentro de nuestro pensamiento y no registramos nada. Y qué bueno, ¿no? Poder detenerse para eso. Total, la vida se nos pasa. Y nosotros pensando en qué vamos a hacer mañana, ¿no? Como dice Edgar Tolle, o recordando lo del pasado, recordando qué pasó ayer, y se está pasando la vida en este momento, ¿no? Entonces tener la capacidad, por eso es tan importante la atención, que nos genera una conciencia sobre lo que está pasando en el presente, que es la vida misma. La vida está en cada segundito presente que estamos viviendo, hasta que en algún momento, ¿no? A lo largo quizás ya no estemos más, pero se lo dejaremos para otro vivo. Eso es lo que hacemos con mindfulness. Ahora la contemplación es un estilo de conciencia y de atención sobre el presente, ¿no?
Eso lo podemos hacer con cualquier actividad de la vida cotidiana. Y las prácticas formales que vos decías es darnos un espacio, es como la práctica formal, ¿no? Para alguien que entrene un deporte es ir al gimnasio, ¿no? O la competencia estrictamente, y las informales quizás es ir al gimnasio, ¿no? Bueno, en mindfulness es buscar un espacio para sentarse a practicar atención plena sin tanta distracción. Entonces nos permite profundizar un poco más en esas herramientas. Cuando estamos en la vida cotidiana tenemos muchos más distractores, ¿no? Muchos más estímulos, la velocidad, que de hecho muchas veces tener conciencia plena no implica ir más lento. A veces nos sirve ir más lento, pero por ejemplo yo corro o hago running y a veces uno va mucho más rápido que caminando y todo empieza a pasarse más rápido, pero igualmente puedo llevar una calidad atencional. Que de eso se trata, de encontrar en lo cotidiano estas distintas formas de sumarle calidad a nuestra vida, a este tránsito, que nos descubrimos en la existencia de repente a partir de que la sufrimos, ¿no? de que la estamos pasando tan bien, y empezamos a desarrollar distintos mecanismos, algunos mejores, otros peores, algunos más desarrollados que otros, pero se trata de que este tránsito nos permita disfrutar de esta posibilidad, no perdernos la posibilidad de encontrarnos con aquello que nos otorgue la posibilidad de planificar nuestro ser, de poder decir en el momento oportuno, ¿no? Cuántas cosas más podemos sumar, pero sin que parezca esto un listado de consejos, ¿no? Sino meras reflexiones que apenas intenten despertar la conciencia de quienes nos escuchen y se hagan al menos una pregunta, ¿no? Y empiecen a cuestionarse algo a partir de esta conversación. No tengo mayor objetivo que ese, que de compartir lo que nos pasa, lo que sabemos y de generar nuevos encuentros. Qué lindo. Nos regalás esto, Marian, que es la reflexión y la pregunta, y que creo que así como la atención plena es un medio para lo que cada uno elija cultivar, para lo que cada uno elija creer, las preguntas también son medios para reflexionar, para salir de nuestra zona de confort, de lo que creemos y ir más allá de eso. Entonces quizás son dos cosas que se pueden unir, ¿no? La atención y las preguntas y el desafiarnos. Sobre todo cuando tenemos la vida para seguir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a aprender, aprendiendo a relacionarnos con los demás, a cultivar relaciones sanas, a no dañar. Para mí hoy es otro desafío que tenemos como sociedad que tiene que ver no solo con desarrollarnos nosotros individualmente, que eso es súper importante, sino también tener una conciencia de no dañar a otros en base a nuestro camino. A mí me hace muy feliz correr y tengo muchas motivaciones en mi vida, pero si esa motivación dañara a otros, también me parece que es importante ser conscientes para poder ver qué está pasando con eso que puede llegar a estar dañando a un otro. Claro. Un otro puede ser un hijo, puede ser un padre, sí. Puede ser... ¿no? Sí, hablas del cuidado, ¿no? De la dimensión que tiene el cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, hacia el entorno. El cuidado como una manifestación absoluta de amor. Total, y que a veces quizás la pandemia nos trajo esto, ¿no? Se me ocurre de que de golpe nos empezó a importar qué pasa con los médicos, con los enfermeros, porque los necesitamos, o con aquel que nos trae la comida, o con muchas cosas que por ahí no las valorábamos cuando las teníamos y realmente son parte de nuestro cuidado y del cuidado de todos. Y de tomar la adversidad como un momento oportuno también, ¿no? Como una oportunidad. La oportunidad para cultivar resiliencia, ni más ni menos. Qué lindo concepto la resiliencia. Me encanta que atraviese las disciplinas. Sí, y la resiliencia práctica le llamamos nosotros, o sea, la resiliencia que se puede realmente bajar a la experiencia, a corporizar, ¿no? Digo esto porque
últimamente, en los últimos años ya, ¿no? Hay mucha oferta de cursos. De hecho, yo también he sido formador en coaching, en muchas disciplinas y de talleres. Y saber esto que decías recién, ¿no? Que esta reflexión y todo esto que estamos planteando, y si planteamos hablar de la resiliencia, es para poder utilizar nuestro razonamiento en pos de practicarlo, en pos de llevar eso realmente a la vida cotidiana. Porque si no queda meramente como en un taller, en un concepto, y después cuando tenemos que ser resilientes realmente, cuando estamos en la adversidad, lo primero que hacemos es, no quiero estar acá, yo quiero estar allá, quiero ser feliz y esto no, y lo niego o lo resisto, ¿no? Y poder saber que eso nos trae aprendizaje y que poder transitar esa adversidad con otra relación, nuestra actitud, como hablabas, nos va a permitir aprender y estar más fuertes para la próxima adversidad, que a veces está a la vuelta de la esquina y a veces tarda un poco más. Seguiremos dialogando para continuar aprendiendo juntos, Agus. Gracias, Mariano. Gracias a vos.